buenos días, amigos y amigas televidentes de Ojalá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas nueva vez. Hoy, para nosotros en esta planta de televisión es un día de luto en razón del fallecimiento de la madre de nuestro amigo, hermano, compañero de trabajo, Guillermo Ricard Calventi. Doña Gladys Calventi Gaviño murió en el día de ayer y es la penúltima de los 5 hijos de la familia original de los Calventi Gaviño. Queda sobreviviendo solamente el actual embajador dominicano en Alemania, don Rafael Calventi, y le sobrevive a doña Gladys solamente también nuestro amigo Guillermo. Después de un proceso bastante rápido, diríamos, de convalecencia, pues ha fallecido doña Gladys, y junto a todos los compañeros de acá del canal y de todos los que afanamos en este canal en materia de comunicación, le expresamos a toda la familia Calventi Gaviño y a nuestro amigo Guillermo nuestra solidaridad, nuestro apoyo y el cariño que no solamente le prodigábamos a su madre, sino también a todos sus amigos y hermanos. Así que ojalá se une a este luto de la familia Calventi con motivo del fallecimiento de doña Gladys, madre también, y es bueno recordar, de Amelia Ricard Calventi, aquella mártir estudiantil muerta hace ya bastante tiempo. Bueno, muchos son los temas que tenemos que tratar y que cada día pues necesitan reflexiones, recolectar información lo más objetivamente posible para construirse una opinión sólida y sustentable sobre los acontecimientos que habitualmente se van batiendo en los medios de comunicación. Todas nuestras sociedades están viviendo una nueva era, podríamos decir así, en materia de comunicación. La sociedad incomunicada, incluso no solamente de manera terrestre o marítima o aérea, que vivíamos hace ya unas cuantas décadas, ha desaparecido. Y hoy prácticamente en cualquier campito de la República Dominicana o de cualquier país, los ciudadanos disponen de dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes, con conexiones a Internet, que han permitido la forja de un nuevo estilo y modelo de comunicación, más rápido, imágenes incluidas, voz incluida, pero además con la posibilidad de que cualquier individuo que disponga de un dispositivo de esto pueda llevar a las redes sociales que el Internet permite opiniones de cualquier género. Hay una gran apertura y libertad en este campo en el que todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho a comunicar, el derecho a decir lo que piensan, lo que sienten, e incluso la valoración que establecen sobre los hechos a los que se refieren. Pero simultáneamente lo que estamos mirando es que las redes sociales están siendo empleadas desaforadamente para que cualquiera, sin medir siquiera consecuencias sobre la honra de nadie, o la verdad o mentira de lo que está diciendo, pues sencillamente vierta en ella como un río revuelto cualquier opinión, cualquier valoración. Y esto hace
en vista de los millones y millones de informaciones, de imágenes, de videos que están saliendo, sumamente difícil el establecimiento de cuál es la verdad de lo que está pasando. ¿En qué se cimenta? ¿Es cierta o no la información recibida? Pues no lo sabemos. Es algo que el receptor de las informaciones, el lector de las redes sociales, está obligado a buscar y esclarecer con fines de apegarse a la verdad y no al interés del emisor de informaciones tergiversadas. Y cada día los ejemplos son no uno, sino miles, miles. Es el caso que acabamos de ver con la difusión y puesta como si fuera cosa actual, una cantidad inmensa de información y de videos sobre el tema haitiano. Cosas que pasaron hace 10 años, 6 años, son lanzadas a las redes y comentadas como si estuvieran pasando. Hace pocos días, 2 o 3 días, cuando esta ola empezó con los comentarios y advertencias que hizo un dirigente opositor, a crear la imagen, la percepción en la gente de que prácticamente estamos en presencia de una invasión de haitianos, que los millones de habitantes de allí estaban cruzando la frontera libremente, sin ninguna objeción ni control, y que estaba desbordada incluso las propias autoridades nacionales con lo que allí estaba pasando. Se veían motores en los videos difundidos de hace 5 o 6 años, transportando haitianos caminando por trillos y carreteras como si se tratara de información actual, algo que estaba pasando fresquecito en ese momento. Y la gente inmediatamente, con toda la susceptibilidad que este tema tiene en el pueblo dominicano, empieza a levantar y a opinar pensando que lo que estaba recibiendo era verdad, sin percatarse en su ingenuidad de que estaba siendo manipulado con propósitos de generar incertidumbre, miedos y una emocionalidad frente al tema que sustituye a otro que ya estaba en primeras planas. Y de repente, casi como un trueno, aparece este tema traído de los moños, con toda esta caravana de videos que sustrajo la atención del pueblo dominicano y empezó este vertido en las redes sociales de toda suerte de opinión. Y si usted busca los ejes principales de esa comunicación, se dará cuenta de que tenían un origen y una motivación que buscaba continuar esta ola de creación de incertidumbre y de descrédito en las autoridades nacionales alrededor de un tema sensible sobre el que la emoción está a flor de piel en el pueblo dominicano. Es un tema que se ha explotado por décadas, principalmente después de la dictadura de Trujillo, en el que se convirtió en un instrumento no solamente político y de control, sino también electoral y de elecciones nacionales, que se fomenta, se incentiva para cumplir propósitos. Y en este caso de esta proliferación de redes sociales, el elemento que queremos destacar es este juego con la emocionalidad, que como hemos dicho es parte de esto que se está llamando ahora con el término de posverdad, induciendo a la gente, moviendo esa emoción, esa emotividad, sentimientos de la gente, con fines de que estos y a través de ellos se sustituya la capacidad de raciocinio y juicio de la gente y que responda ante los estímulos recibidos de manera emocional y no valorando y buscando la validez de la información recibida, la objetividad de lo que está recibiendo. El propósito de los autores y quienes mueven con sus motores de comunicación estas informaciones como se ha hecho, es justamente esa,
mover la emoción, conmover y desde ella montar en esa plataforma de emocionalidad un sistema de crítica permanente, desajustada y sin fundamentos, cuyo propósito político es nada más y nada menos que desacreditar al gobierno nacional. Y con un blanco político que ya está expresado en toda esta campaña que se está llevando a cabo con el presidente Danilo Medina como blanco de los ataques. El caso de Brecht los reflejó con mucha claridad. En un sistema judicial serio y responsable, las culpas penales son individuales y a cada uno de los imputados tiene que llevársele las pruebas de la acusación que se le ha hecho. Nunca en un proceso penal las culpas se pueden establecer como generalidades, como una bola de humo que toca a todo el mundo y no a personas específicas a las cuales, aún en la imputación, es necesario llevar las pruebas suficientes que justifiquen la acusación y que, como acaba de pasar en el día de ayer con la sentencia emitida contra el sindicalista Blas Peralta, al tribunal se llevó todas las evidencias posibles y él mismo en su hablar público se incriminaba. De manera que sustanciar en los tribunales la acusación del crimen diría que fue relativamente fácil. Y ha terminado en la sanción máxima establecida por el Código Penal de 30 años. Con cada uno de los imputados de cualquier género de acción de delito, hay que presentar ante los tribunales las justificaciones objetivas, las pruebas que avalen la imputación recibida. En el caso que estamos hablando de movilización de la emocionalidad de la gente con fines de producir animadversión, desacreditar políticamente usando generalidades que tratan de imputarse a todo aquel que está en el camino, digamos, de aquellos que buscan propósitos políticos y electorales, llevarse de encuentro a todo el que está en la oposición de ellos, a cualquier precio y sin ninguna medida, es justamente una de las preocupaciones principales que debemos tener a la hora de recibir, de valorar informaciones. La prensa nacional tomó todos estos videos y estos pronunciamientos que se han hecho con cierta ligereza y masivamente produjo unas primeras planas como si estuviéramos prácticamente invadidos por millones de haitianos. Y han generado todas estas expectativas insostenibles al fin y al cabo, porque el movimiento que se está produciendo en la frontera es el habitual, el que siempre se ha producido y como muchos intelectuales, politólogos, historiadores saben, se va a seguir produciendo como se mantuvo el viaje en Yola a Puerto Rico por muchos años y que ahora, desalentado por la mala situación económica puertorriqueña, han ido progresivamente disminuyendo, acompañada lógicamente por las medidas restrictivas que se ha puesto a los viajes ilegales. Y eso son cosas objetivas. Pero en el caso haitiano, venir a República Dominicana es el único paso terrestre que tienen. Lo demás es tierra de tiburones a la que tienen que acudir. Pero además, con el bloqueo a la navegación hacia aquellos países a los cuales desearían todos los haitianos marchar. Toda América Latina se ha estado quejando, desde Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, todos los países, Bermudas, sobre esta migración ilegal de un pueblo desesperado buscando mejores perspectivas de vida en algún lugar de acogida.
Nosotros tenemos dominicanos en todas partes del mundo. No sé si habrá un país en el que no exista y viva un dominicano. Pero Estados Unidos fue la cuna en este campo de acogida de inmigrantes dominicanos, legales e ilegales. Y Puerto Rico, por la cercanía, llegó un momento que se convirtió en el puente de esa migración legal o ilegal que hacíamos los dominicanos a esas tierras en búsqueda, en momentos de dificultades nacionales, de oportunidades. Es el mismo contexto que tiene aquella sociedad que vive en condiciones miserables, mal gobernada y terriblemente tratada por la comunidad internacional, no solamente en que, incluso bajo la propia égida de las Naciones Unidas, entró el cólera en la isla, sino además porque el resarcimiento de ese daño tampoco se ha producido. Debió ser mucho mayor la intervención de la comunidad internacional en la provisión de escuelas, en la provisión de maternidades en el territorio haitiano y clínicas, no grandes clínicas y hospitales, sino pequeñas clínicas y centros médicos que pudieran suplir esa demanda que hoy vemos en los medios de comunicación, la información de que de la mortalidad materna que se produce en el país, más de la cuarta parte, un 27.5%, son de ciudadanas haitianas que vienen a las maternidades dominicanas en condiciones de precariedad absoluta, sin consulta prenatal, sin vigilancia y sin chequeo, y llegan en condiciones prácticamente de final de vida. Una de las causas frecuentes con que estas mujeres son conducidas a la muerte es la ingravidez del embarazo, la gravidez del embarazo, la hipertensión del embarazo. Y en esas condiciones al llegar, pues, por más esfuerzos que hagan los médicos, habitualmente la muerte acecha a ellas y a las dominicanas también que por imprevisión o no recibir la atención durante el proceso de embarazo, se presenta en el tercer trimestre de esta hipertensión que habitualmente puede conducir, si no recibe la atención adecuada, a la muerte. Difícilmente aquellos países que tienen baja mortalidad materno-infantil va a crecer cuando el proceso de vigilancia que establece desde la embarazada hasta el nacimiento del niño es riguroso, continuo, vigilado y asistido durante ese proceso de gestación. Las garantías nutricionales, las garantías de las enfermedades crónicas que pueda tener la embarazada, así como las infecciones que se presentan durante el periodo y la garantía de la calidad de la gestación están aseguradas con la atención prenatal. Cuando esto no sucede, lógicamente, es claro de que vamos a estar en embarazo de alto riesgo, como se conoce médicamente. Y en esas condiciones, ningún cuerpo médico puede dar garantías absolutas de resolución de un problema no atendido y que llegue en condiciones de emergencia a un hospital. La tasa de mortalidad va a aumentar, no solamente materna, sino incluso aún en lo que logren sobrevivir el parto, en el posparto, porque puede producirse el fallecimiento posteriormente al parto. Hay esa labor, diríamos, de desestabilización emocional del cuerpo social mediante una agitación a través de las redes sociales de movilización de la emocionalidad de la gente, atizando los disgustos, tergiversando informaciones con fin de generar pánico. Y desde el pánico, y en pánico y emoción, la gente no puede producir respuestas a los estímulos recibidos adecuados.
habitualmente la gente empieza a regurgitar toda suerte de palabrotas, acusaciones, contraacusaciones, y empieza a generarse un auténtico lío en las redes sociales en el que ni uno ni otro saben a ciencia cierta si los videos transmitidos eran ciertos o no. Necesitan tiempo para darse cuenta de que fueron timados, de que fueron llevados a un juego perverso que en nada ayuda al país, en nada ayuda incluso las relaciones saludables que debemos mantener con Haití y en el cumplimiento de las metas nacionales en esa relación binacional. Soy de los partidarios desde hace bastante tiempo ya de que República Dominicana le ha llegado el momento como país de desarrollo medio, como se ha establecido en los organismos internacionales, establezca una agencia de cooperación internacional con un solo país como objeto, Haití. El sistema de salud y el propio presidente de la República en Cuba, en la reunión de CELAC de Cuba, se ha denunciado el alto volumen presupuestario que se consume atendiendo a las parturientas haitianas, sobrepasando los 6.000 millones de pesos anuales. Lo que significa que sea mediante una agencia de cooperación o por la vía que sea, la República Dominicana, en ese solo renglón, que hay inversiones en otros también con esta población haitiana, se está gastando una plata significativa sin que estratégicamente estemos tocando las causas y el lugar donde se están produciendo este fenómeno. Un objeto o una meta probable de esta cooperación internacional con Haití de la República Dominicana pudiera ser, para solo apuntalar algunas cosas, el establecimiento de pequeñas policlínicas en toda la línea fronteriza y las ciudades más cercanas de donde proviene la migración que viene a República Dominicana, algunos incluso barrios de Puerto Príncipe, en los que las parturientas puedan acudir y dar asistencia con médicos y enfermeras, ayudar a la formación de médicos y enfermeros haitianos que puedan dar continuidad al proceso de atención materno-infantil en territorio haitiano. Probablemente, con una política de este género, nos acercaríamos al ataque al problema en su origen, que tiene implicaciones sociales de otro género, porque una gestante en condición de mala nutrición es un fenómeno que hay que atender, pero que tiene un manejo totalmente diferente al que se presta en una maternidad una vez que la gestación se ha presentado. Pero me parece que sería una buena política de los gobiernos nacionales trazarse el logro de estos objetivos en el campo de la salud, en el campo de la educación también, de asistencia a Haití, con fines de ayudar a este desprotegido país de sus élites y de la comunidad internacional, y que en buena medida, y lo hemos visto en la promesa que se hizo internacionalmente de aporte de fondos a Haití, y que al final prácticamente ni siquiera el 25% de lo prometido se cumplió, dejando por tanto a República Dominicana desamparada ante la estampida que pueda producirse, la permanente presión migratoria que sufre República Dominicana de esta comunidad desesperada. Debemos mirar un poquito más allá de la curva y empezar a pensar en una asistencia localizada en territorio haitiano, de asistencia internacional, que permita aminorar los efectos que sobre el territorio nacional y sobre las instituciones nacionales está teniendo, incluso de los indicadores
que, como estamos mirando, que son altos por la presencia de un 27.5% en mortalidad materna de ciudadanas que vienen en condiciones de precariedad a buscar esa atención aquí, si usted a la mortalidad materno-infantil dominicana le quita ese 25%, la República Dominicana va a entrar en un indicador por debajo del promedio latinoamericano. Pero aquí podemos correlacionar ese indicador, esa estadística y el impacto que está teniendo en las estadísticas nacionales de salud en materno-infantil. No vamos a tener una tasa de mortalidad materno-infantil más decente mientras tengamos la presión de esta población demandante en las condiciones en que lo hace a los hospitales fronterizos, y ya no solamente fronterizos, sino de todo el territorio nacional. Bajando esa tasa de mortalidad en las haitianas, vamos a bajar el indicador nacional de mortalidad materno-infantil también. Pero necesitamos una política más focalizada, más dirigida, porque los fondos ya se están gastando. ¿Cómo mover esa población que llega a los hospitales nacionales a buscar la atención en el propio territorio haitiano? Mediante este tipo de asistencia que preste la República Dominicana. Desde luego, es claro de que la élite y la política haitiana siempre han sido recelosas de recibir esta atención dominicana, porque es rentable políticamente para muchos de ellos el uso de República Dominicana como chivo expiatorio para el desarrollo de sus campañas políticas y mantener la tensión entre los dos países en vez de buscar una vía de acceso al entendimiento, al desarrollo de políticas públicas de defensa de nuestros dos países y de mejora de las condiciones de vida de la población haitiana. Con esas dificultades políticas, implementar una acción de cooperación internacional por parte de la República Dominicana se ve sumamente dificultada por estas élites políticas haitianas. Y sería bueno que estos sectores, sobre todo los sectores sensatos de Haití, pues presten atención y busquen una vía de entendimiento de las relaciones dominico-haitianas más despojada de esa emocionalidad y de esos propósitos pecuniarios que habitualmente se tienen en la articulación de negocios que rentan muy bien para las élites, pero que perjudican estratégicamente, gravemente, a la humilde población haitiana. El crecimiento dominicano está imparable. La estabilidad económica nacional está ya prácticamente incuestionable y además resaltada por los organismos internacionales. Cuanto más crezca República Dominicana, mayor será el atractivo. Por tanto, los dominicanos debemos acostumbrarnos a pensar de que la migración de un país no se establece simplemente con la finalidad de hacer maldad, de perjudicar, que nunca han sido esas las razones de las migraciones que históricamente se han producido. Los motivos son más primarios en los procesos migratorios o son de origen político bélico. Las guerras mueven a la migración de grandes cantidades de ciudadanos. Hace 2 días falleció doña Mercedes Sabater de Macarrulla, una emigrante española, de aquellas que vino precisamente a propósito de la Guerra Civil Española. Una gran cantidad de españoles que vino a América huyéndole a la guerra o a la persecución política que ella implicaba. Y muere como dominicana, integrada totalmente con una labor extraordinaria de servicio académico y profesional que los dominicanos valoramos y resaltamos. Pero no viene
para perjudicar al país. No emigra porque quería o tenía desafectos con España, sino por las condiciones que estamos mencionando. Esa es la historia de las migraciones mundiales, que existen desde que el hombre apareció en la faz de la tierra. Jugar con las redes sociales a la politiquería como se está haciendo, tratando tan poco seriamente un tema como este, solo se le hace daño no solamente a la República Dominicana, sino a esa relación necesaria binacional, que tiene además como telón de fondo una balanza comercial favorable a República Dominicana de mucho, digámoslo de alguna manera, a nada. De 1.500 millones a 20 millones que exporta Haití a la República Dominicana. Haití es un gran negocio para la empresa dominicana, para el pueblo dominicano. No es solamente desafectos históricos o diferencias culturales que se pueden subsanar, que se deben tratar y conducir a un reentendimiento de la historia de los dos países bajo una perspectiva totalmente diferente y moderna, y no apegado a los esquemas impuestos por la dictadura y los recelos históricos y las emociones históricas que siguen tratando, sobre todo movida por ciertos sectores, de manejar emocionalmente el tema. Hay que hacer mucho en este camino, pero hay que evitar que las nuevas tecnologías de la comunicación sean usadas y servidas por aquellos que solamente mirando en objetivos pequeños, en la política chiquita, de pretender dañar políticamente al contendiente que tienen en la coyuntura para simplemente montarse en el poder a cualquier precio, aunque ello sea a costa de la mentira, como lo hizo Blas Peralta en todo este proceso. El doctor Febrillet muerto, y él decía que estaba con su familia en Villa Altagracia. Así empezó la historia. Hay que estar pendientes, amigos televidentes, acerca de ese flujo perverso que se mueve en las redes sociales, donde intereses económicos y políticos buscan desfigurar el país que tenemos. Si hablamos de política, de corrupción, aquí se hiperboliza como que este es el país más corrupto que existe sobre la tierra. Si hablamos del tránsito, este es el país peor del mundo. Si hablamos de la economía, aunque los números digan una cosa, estamos hablando mal del país. Los extranjeros hablan bien y vienen aquí, se la pasan muy bien y vienen a hacer negocios. Y República Dominicana recibe más del 60% de la inversión extranjera directa, pero nosotros somos malos y tenemos una economía enferma y tenemos un país enfermo. Es decir, el pesimismo nacional, que no hablo de tapar las manchas que tiene la sociedad dominicana, sus defectos, su corrupción, sus atrasos sociales o económicos, que están ahí y no hay que tapar. Pero es claro de que la pobreza de hoy del pueblo dominicano no es la que hacía hace 30 o 40 años. El pobre de hoy es mucho más rico que el pobre de ayer. Y su nivel de pobreza se ha ido elevando. Estados Unidos tiene pobreza, y bastante. Algunos de ellos expuestos de manera lamentable en calles y avenidas de Estados Unidos, como son los llamados homeless o los sin hogar.
que viven en las calles, tirados en una esquina de cualquier edificación, amaneciendo a pleno frío o a pleno calor. No somos lo que se pretende decir. Y lo que queremos decir con este comentario e inducir a los teleaudientes es que busquemos información sólida, objetiva, valoremos las cosas cimentadas en datos ciertos y no dejarnos conducir como conejillos de India a propalar cualquier tipo de rumor. Antes los golpes de Estado en este país y los conflictos políticos o los intereses nacionales e internacionales se manejaban a través de una suerte de rumores que se ponían a circular con fines de dañar y crear condiciones para el logro de objetivos económicos o políticos, y algunas veces de golpes de Estados. El rumor, difundidos como chismes de lengua en lengua. Y hoy la lengua del chisme de entonces es las redes sociales, que tienen además la virtud, diferente a aquel modelo anterior, de tener las tecnologías a su favor con velocidad, articulando la voz y articulando la imagen para darle mucho más fortaleza, para ser como Santo Tomás. Oigo y veo lo que me están diciendo, pero oír y ver no necesariamente nos da las garantías de que lo que estamos oyendo y mirando responde a lo que se quiere lograr. Hay que justipreciar la información, hay que valorar, hay que buscar información, hay que pedir y no dejarnos conducir como conejillo de India a un corral. El de crear una suerte de gallera para el descrédito, para la pelea, para la desinformación. Nuestros problemas, bien, enfrentémoslos de la mejor manera. Juzguemos a los que están en corrupción. Atajemos la impunidad. Pero las primeras planas no pueden ser un eterno espacio para la negatividad. Un aliento permanente al pesimismo, sin que el pueblo dominicano, receptor de las informaciones, llegue siquiera a pensar de que tiene cosas buenas en su haber, de que tiene factores de orgullo para vivir y continuar el camino que ha elegido y que poco a poco le va creando un espacio internacional reconocido. No somos lo peor. Y tengan la seguridad de que este pueblo, este país, que ha sabido levantarse del suelo en momentos en que es afectado por la naturaleza o por la política o las guerras, seguirá caminando y ascendiendo en su proceso de desarrollo. La mayoría del pueblo dominicano es sensata y la gente que alienta todo este juego cree que el pueblo dominicano es una suerte de chiquero de idiotas. Y no es así. Habrá sorpresa, como lo verán más adelante, con aquellos que usan las redes sociales para confundir y alentar este pesimismo, este desaliento y ese desconcierto en la sociedad dominicana. Esto no es un carnaval, es la vida de un pueblo que necesita políticas serias como se están haciendo, intentos serios de resolver los problemas nacionales y no de estar fomentando desconcierto, desinformación, sino alentando la buena información, la autoestima del pueblo dominicano y la correcta sanción de las fallas que se puedan presentar en este trayecto. Continuamos todavía en Ojalá, que nos queda mucho que llevar en el día de hoy, en este
nuevo día de julio. No se mueva, que seguimos en Ojalá.